Londres, 1888. Una ciudad envuelta en niebla, donde la pobreza y el crimen acechan en cada callejón. En las sombras, un asesino despiadado acecha a sus víctimas, dejando tras de sí un rastro de horror y muerte. Sus crímenes son tan brutales que la policía y la prensa le dan un nombre que se convertirá en leyenda: Jack el Destripador. Pero, ¿quién era realmente este asesino? ¿Cómo pudo evadir la justicia y desaparecer sin dejar rastro? Durante más de un siglo, su identidad ha sido un misterio, alimentando teorías, conspiraciones y leyendas. Ahora, gracias a la ciencia moderna, un investigador afirma haber encontrado la prueba definitiva que revela su verdadera identidad. Se ha resuelto finalmente el caso del asesino más infame de la historia, o el enigma de Jack el Destripador seguirá atormentándonos para siempre. Acompáñennos en este recorrido por uno de los crímenes sin resolver más escalofriantes de todos los tiempos. Una neblina espesa cubre las calles de Londres. Los faroles de gas apenas iluminan la oscuridad, proyectando sombras alargadas sobre los callejones húmedos y sucios. El olor a basura y a miseria impregna el aire, mientras figuras sin rostro se deslizan entre la penumbra. En Whitechapel, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, la vida es dura, pero nada podría haber preparado a sus habitantes para el terror que estaba por desatarse. Es medianoche cuando un grito desgarrador rompe el silencio. Unos pasos apresurados resuenan en la distancia. Nadie sabe exactamente qué ocurre, pero la sensación de peligro es palpable. Al amanecer, la escena es macabra. Una mujer yace en el suelo, su cuerpo brutalmente mutilado. Su nombre era Mary Ann Nichols y sería la primera de muchas víctimas. Los rumores no tardan en correr como pólvora. ¿Quién podría haber hecho algo tan atroz? La policía londinense se enfrenta a un enigma sin precedentes. En los registros oficiales, Whitechapel ya tenía su cuota de violencia. Pero estos asesinatos eran distintos. No se trataba de un simple robo o un crimen pasional. Había un patrón, un propósito oscuro detrás de cada ataque. La prensa, siempre hambrienta de historias sensacionales, encuentra en este asesino un filón de oro. Lo llaman Jack el Destripador, un nombre que quedará grabado en la memoria colectiva. Pero mientras los periódicos venden titulares y la ciudad entra en pánico, el asesino sigue en las sombras, esperando su próxima víctima. Y lo peor de todo, apenas era el comienzo. Whitechapel ya no es solo un barrio peligroso, ahora es el escenario de una pesadilla recurrente. Los asesinatos continúan y cada uno es más violento que el anterior. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, todas ellas encuentran el mismo destino: la muerte en circunstancias atroces. Jack el Destripador no solo mata, sino que deja su marca en cada cuerpo, como si su intención no fuera solo asesinar, sino enviar un mensaje macabro. Los informes policiales detallan la brutalidad de sus ataques. Cortes precisos, órganos extraídos con un nivel de destreza que sugiere conocimientos médicos. Esto desata la primera gran hipótesis. ¿Será un cirujano? ¿Un carnicero? ¿Alguien que comprende la anatomía humana mejor que la propia policía? Mientras los investigadores buscan respuestas, la ciudad se llena de paranoia. Las mujeres de Whitechapel temen salir de noche. Los periódicos alimentan el terror con cada nueva víctima, describiendo con espantoso detalle las atrocidades cometidas por el misterioso asesino. Pero Jack no solo deja cuerpos a su paso, también deja palabras. Una serie de cartas enviadas a la policía y a la prensa elevan su figura al nivel de leyenda. Desde el infierno, dice una de ellas, acompañada de un fragmento de riñón humano. La ciudad tiembla. ¿Será realmente el asesino quien escribe, o alguien más intenta jugar con el miedo de la gente? Mientras tanto, la frustración crece dentro de Scotland Yard. La policía se encuentra impotente,
sin pistas concretas ni sospechosos claros. En una época sin huellas digitales ni análisis de ADN, atrapar a un asesino en serie es casi imposible. Cada noche puede traer una nueva víctima. Cada sombra puede esconder al monstruo. Pero una pregunta acecha a todos. ¿Por qué lo hace? ¿Es un enfermo mental? ¿Un sádico que se alimenta del dolor ajeno? ¿O acaso hay una razón oculta detrás de su furia asesina? Jack el Destripador sigue libre, y el tiempo corre en su favor. El miedo se ha apoderado de Londres. Mientras la policía fracasa en su intento por capturar a Jack el Destripador, la opinión pública comienza a hacer su propio juicio. Todos tienen una teoría, un sospechoso favorito, un rostro que encaja en la sombra del asesino. Y así nace una lista interminable de nombres que hasta el día de hoy siguen siendo objeto de especulación. Uno de los primeros sospechosos es Montague John Druitt, un abogado con tendencias suicidas que desaparece poco después del último asesinato. Su muerte, encontrada flotando en el río Támesis, despierta aún más sospechas. ¿Acaso se quitó la vida porque era el destripador y temía ser descubierto? Otro nombre que resuena en los callejones oscuros de Whitechapel es Aaron Kosminski, un barbero polaco con problemas mentales. Se sabe que odiaba a las mujeres y tenía tendencias violentas. Décadas más tarde, pruebas de ADN encontradas en una prenda de una de las víctimas lo señalarían como el principal sospechoso. ¿Será esta la respuesta definitiva? Pero la teoría más escandalosa de todas apunta a la familia real británica. Algunos afirman que el nieto de la reina Victoria, el príncipe Alberto Víctor, estuvo involucrado en los crímenes, ya sea como autor o como parte de una conspiración para encubrir algo aún más oscuro. La hipótesis sostiene que las víctimas sabían demasiado sobre un escándalo en la realeza y fueron eliminadas por orden de la monarquía. Otros creen que Jack no era un solo hombre, sino un grupo de asesinos organizados, tal vez miembros de la élite o incluso de la policía misma. La idea de que un solo hombre pudiera cometer crímenes tan atroces y escapar sin dejar rastro parece inverosímil para muchos. Mientras la ciudad se consume en especulaciones y paranoia, Jack el Destripador se convierte en más que un simple asesino. Se transforma en un mito, un enigma sin resolver que desafía el paso del tiempo. Pero después de más de un siglo de misterio, ¿será posible que la verdad finalmente haya sido revelada? Han pasado más de 100 años desde que Jack, el Destripador, sembró el terror en Whitechapel. Su historia ha sido contada una y otra vez, en libros, películas y teorías sin fin. Pero después de tanto tiempo, ¿es posible que finalmente se haya descubierto su verdadera identidad? En años recientes, la ciencia ha dado un paso crucial en la resolución de este misterio. Un análisis de ADN realizado en un chal de una de las víctimas ha señalado a Aaron Kosminski, el barbero polaco que ya había sido sospechoso en su época. Los restos genéticos encontrados en la prenda han sido comparados con los de sus descendientes y los resultados parecen ser concluyentes. Pero no todos están convencidos. Algunos expertos cuestionan la autenticidad de la prueba, argumentando que la contaminación del chal a lo largo de los años hace imposible una identificación certera. Otros creen que la historia de Jack el Destripador es mucho más compleja que un simple nombre en una prueba de laboratorio. Porque al final, Jack nunca fue solo un asesino, fue un símbolo del miedo, un reflejo de una sociedad que falló en proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Su historia no es solo la de un hombre que mató y desapareció sin dejar rastro, sino la de una ciudad sumida en la desesperación, de un sistema de justicia que no pudo atraparlo y de una prensa que convirtió su legado en un mito eterno. Quizás nunca sabremos con certeza quién fue Jack el Destripador. Quizás su verdadera identidad se haya perdido en la historia. Pero incluso hoy, más de un siglo después, su sombra sigue acechando en los callejones de Londres y su leyenda continúa viva.
Jack el Destripador no fue el primer asesino en serie de la historia, pero sí el primero en convertirse en un ícono del terror. Su identidad sigue siendo debatida y aunque las pruebas de ADN apuntan a una respuesta, la verdad absoluta quizás nunca sea revelada. Pero una cosa es segura, su historia sigue fascinando y aterrorizando al mundo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.